Hoy somos la única empresa formuladora en el norte argentino formada por un equipo de profesionales y administrativos capacitados para dar el mejor asesoramiento y servicio a nuestros clientes, con una visión de innovación permanente hacia el futuro y en constante crecimiento. Siner, 20 años. Los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta, porque lo tenemos adelante, porque lo llevamos adentro, porque es nuestra vocación. Estamos pensando de manera constante, buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable, en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA. Quienes hacemos Rotam Argentina asumimos ese compromiso, no por un tema de negocios, sino por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En Rotam Argentina la mirada está puesta en el largo plazo, en el futuro que desarrollamos hoy, cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención. Rotam Argentina. Innovación tierra adentro. Buenos días nuevamente. Muchas gracias por continuar participando en esta jornada de actualización citrícola que organiza el programa Citrus de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Adhiero en primer lugar al homenaje que ha hecho Hernán a Diego Maradona, lo que ya tenemos algunos años. Creo que hemos tenido la posibilidad de ver el mejor gol de la historia, que ha sido el segundo gol a los ingleses en el Mundial del 86, una obra de arte. Bien, entrando ya en el tema específico de la charla de hoy, vamos a comentar las estrategias actuales del manejo del One Long Bean o HLB y cuáles son los desafíos para Tucumán y el NOA que percibimos desde el programa Citrus de la Estación Experimental. En primer lugar, vamos a poner en valor lo que ha sido el Programa Nacional de Prevención de HLB, que es una construcción interinstitucional e intersectorial, donde está el sector privado, los organismos oficiales, de investigación, de regulación, etc. Y que marca como hito que Argentina fue el primer país, o el único país citrícolamente importante que tuvo un programa de prevención previo al ingreso de la enfermedad. Este programa surge por el 2009-2010 y cuando lo pensamos, tomamos como experiencia los tres ejes fundamentales del manejo del HLB que provenían de los países que ya estaban sufriendo esta epifitia, que era la producción de plantas en viveros protegidos o con malla antiáfida, el control del insecto vector y el monitoreo y erradicación de las plantas enfermas. Ese fue el trípode con el cual empezamos a trabajar. La evolución de la enfermedad en los países del continente americano, en los países citrícolas, nos fueron alertando sobre que esos principios, si bien eran efectivos, faltaba alguna mirada un poco más. Y esa mirada estuvo dada por este triángulo inferior que podemos ver acá, que se llama acciones externas, fuera de la finca. Nosotros estábamos muy acostumbrados a mirar nuestra finca y a manejar nuestra finca. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados en las citriculturas como Brasil, México o Estados Unidos. Y se incorporó el concepto de acciones externas, fuera de la finca, donde los dos pilares de esas acciones externas están referidos a la eliminación de plantas con síntomas y al control del vector. Como el motivo de esta charla es comentar algunas cuestiones sobre el control del vector, vamos a pasar entonces a desarrollar el mío. En reiteradas oportunidades, desde la estación hemos comentado las evaluaciones que hemos hecho para el control de diaforina citri a través de productos químicos. Acá en pantalla ustedes tienen los grandes grupos y dentro de esos grandes grupos vamos a ver una serie de ingredientes activos, muchos de los cuales ustedes están acostumbrados a usar en la citricultura regional.
No va a ser motivo de esta charla analizar cada uno de ellos, pero sí podemos decir que básicamente para la toma de decisión de una medida de control de diaforina, vamos a tener que tener algunos principios básicos. Uno de ellos es que el producto obviamente esté registrado. Segundo, ver el destino de esa fruta, si es fruta fresca o si va a ir a un proceso de industrialización, donde vamos a tener derivados como aceites o jugos, y en base a eso tendremos que ver la tolerancia o los residuos que nos aceptan los mercados de destinos y otras cuestiones comerciales. Bien, como se puede ver en este cuadro también, tenemos una gran variedad de grupos químicos con alta eficacia de control, donde nos va a permitir elegir cada uno de ellos para tener un programa de prevención eventualmente de resistencia a insecticidas. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos definidos los grupos químicos, vamos a ver cómo los usamos. Y acá también es una estrategia que nosotros conocemos, los productores y los asesores técnicos, conocemos claramente, porque desde hace más de 20 años nosotros venimos trabajando con una plaga cuyo manejo es muy parecida, y me estoy refiriendo al minador de la hoja de los cítricos. Esto tiene 3 etapas, básicamente. Cuando nosotros vamos a sacar una planta terminada desde el vivero para llevarla a plantación definitiva, siempre hemos recomendado la aplicación de un producto sistémico en preplantación, cosa que nos va a dar una protección tanto para el minador como para diaforina de 90 a 100 días, dependiendo del activo que utilicemos. Después, en los primeros años de vida de esa plantación, básicamente hasta los 3 años aproximadamente, podemos trabajar en una rotación de productos sistémicos, con aplicaciones periódicas y también productos de contacto. Hasta acá, recuerden, estamos prácticamente utilizando el mismo paquete tecnológico que hemos desarrollado y hemos recomendado desde la estación para el minador. Y por último, ya en plantas más grandes, de más de 4 años, donde ya empezamos a tener problemas para la sistemia o la translocación de los ingredientes activos a toda la planta, la recomendación son los productos de contacto por aplicaciones foliares con equipos terrestres, como el que se puede ver en la imagen, o bien con equipos aéreos. Bien, definida este esquema, que es, como les digo, muy parecido al que hemos recomendado para el minador, vamos a ver ahora un ejemplo teórico, ¿no? Supongamos una finca de limones en la región de Tucumán o del NOA. Nosotros básicamente tenemos 4 plagas presentes que requieren de aplicaciones periódicas, ¿no? Cada una de las empresas tendrá una u otra alternativa, o sea, un producto u otro producto, cambiará las dosis o concentraciones de aplicación, pero básicamente vamos a trabajar para ácaro la yema, cochinilla, trips y minador. Bien, todas esas aplicaciones que vamos a hacer en ese periodo normalmente de septiembre a febrero, todas esas aplicaciones, independientemente del activo y de las concentraciones que los hagamos, sabemos que van a impactar sobre las poblaciones de diaforina. Y el otro concepto, que también está muy arraigado en la citricultura nuestra, sobre todo por manejo del minador, es: nosotros no hacemos una aplicación calendario para el control del minador, sino que lo hacemos previo a un monitoreo y a la presencia de brotes. Y diaforina, por las características biológicas que hemos reiterado en varias oportunidades, esa dependencia que tiene la hembra de la presencia de brotes tiernos para poder oviponer y que se desarrollen las ninfas, también va a ser el momento adecuado. Es decir, las pulverizaciones las vamos a tener que hacer en base a un monitoreo y a la presencia de brotes. Bien, hasta ahora hemos dado las herramientas de control químico para el manejo del vector, pero no es la única. También distintos países están desarrollando el control biológico. Una de las opciones para el control biológico es el uso de los hongos entomopatógenos. A lo largo de la citricultura, Brasil lo estaba empezando a usar, México lo usa con mucha frecuencia. Hay distintos géneros de hongo, pero puede ser Beauveria, Metarrhizum, Isaria, que se aplican comercialmente.
En los últimos años, a partir de hace 2 o 3 años, a partir de un desarrollo conjunto entre la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de Brasil y una multinacional, han logrado producir comercialmente un producto que se llama a base de Isaria fumorosea, que se denomina Challenger, que es para aplicación para el control de diaforina. Este producto está en proceso de registro en Argentina. Nosotros, siguiendo esta misma línea, a partir de un convenio de colaboración que tenemos con el Centro Nacional de Referencia y Control Biológico de México, introducimos 2 cepas de hongos, 3 cepas, pero evaluamos a campo 2, Isaria y Beauveria, con, ustedes ven acá en esta tabla, porcentajes de eficacia a campo, es decir, es como lo haría uno, del 80%, lo cual lo transforma en una de las opciones válidas para el control. Dentro del control biológico, las otras alternativas que se hacen, también es a través de parasitoides. Esto muchas de las citriculturas del mundo lo están haciendo. Si bien parasitoides hay por lo menos 2 especies citadas, Tamarixia radiata es la más distribuida, de hecho está ampliamente distribuida en Argentina, en todas las zonas citrícolas donde hay diaforina, Tamarixia está acompañando, con niveles de control variables. Y en algunas regiones citrícolas también están haciendo uso de depredadores. Básicamente, cuando hablamos de depredadores, son los que vulgarmente uno le llama las vaquitas, ¿no? Los coleópteros coccinélidos, o bien esos neurópteros que son las vulgarmente conocidas como crisopas. En este punto también vamos a mencionar que los colegas del INTA Bellavista están realizando un proyecto de cría masiva para Tamarixia radiata. Aparte de estas 3 alternativas de control químico o biológico con cualquiera de sus agentes, también hay otras medidas que se están implementando en algunas citriculturas, como es el efecto del uso de un mulching reflectivo, el uso del caulín o una protección física, como ustedes pueden ver en las distintas figuras que están en la pantalla. Básicamente, estas prácticas lo que van a tratar de lograr es interferir la identificación por parte del insecto de la planta, ¿no? Interfiere ese proceso. En el caso del caulín, además está reportado que habría un efecto de repelencia. La planta, el caulín es un mineral de granulometría muy finita, que cuando se aplica, fíjense en las 2 fotos del centro y derecha inferior, forma como una película, y se reporta un efecto de repelencia y también de interferencia alimentaria. Pero recordemos que estos son medidas para mitigar poblaciones, ¿no? No son medidas que nos van a herramientas milagrosas que nos van a permitir continuar sin HLB. Bien, en los últimos tiempos, también y desde el comienzo de la detección de HLB, todos los especialistas han dicho que la solución definitiva al manejo de HLB va a estar a través de herramientas biotecnológicas, diferentes herramientas biotecnológicas. Vamos a pasar a comentar algunas de ellas, ¿no? Pero básicamente son plantas repelentes, borduras que se hacen a lo largo de las quintas cítricas o de un monte cítrico letales o atrayentes, las famosas estrategias push-pull, o los genes antimicrobianos o anti-Helicobacter, como le llaman otros, y recientemente ha sido bastante de notoriedad el uso de algunos péptidos. Acá vamos a tomar, con autorización de los colegas de Fundecitrus, una experiencia que están haciendo ellos en tecnología de repelencia. En otras oportunidades comentamos que en algunas citriculturas se había observado que la guayaba emitía unos volátiles que repelían a Diaphorina citri. Bien, los colegas de Fundecitrus lo que han hecho es identificar, aislar esos genes e insertarlos a esos genes que producen el cariofileno en una planta cítrica. La idea de esto es producir una planta que tenga un alto potencial de generación de estas sustancias, de estos volátiles repelentes.
Estas plantas están en campo a nivel experimental. Recuerden que todo proceso donde hay modificaciones genéticas sufre severas regulaciones, ¿no? Están actualmente en las pruebas de concepto, ver su factibilidad y su eficiencia a campo. Bien, otras alternativas de manejo son, que se están haciendo en algunas regiones, sobre todo de Brasil, es la plantación de franjas trampas, ¿no? Estas franjas trampas están hechas principalmente con murraya, que es una planta que atrae mucho a diaforina. Diaforina tiene una preferencia marcada por estas murrayas. Entonces, la idea es que las diaforinas que vengan desde los lotes vecinos o de zonas más lejanas se depositen o se posen sobre esas barreras de murraya, y esas murrayas pueden tener dos acciones. Pueden ser sometidas a aplicaciones periódicas de insecticidas sistémicos, o como vamos a ver posteriormente, también hay un gen letal que se le está poniendo a esas plantas, o también a la planta cítrica, que mediante un silenciamiento van a producir la muerte de diaforina. La ventaja que tiene esta franja trampa, ya sea con transformación o sin transformación, es que si hay transgénesis, no está en los cítricos, por lo tanto el producto no va a ser transgénico, y permite focalizar en un área muy limitada, aplicar reiteradas veces insecticidas, y permite disminuir las poblaciones que van a ingresar al interior de mis campos cítricos. Bien, un poco con estas estrategias push-pull, que es, traduciéndola sería atraer o expulsar, nosotros tenemos en el esquema de la izquierda, que puede ser un monte citrícola abandonado o una zona muy lejana, donde puede haber la enfermedad y donde puede estar el vector. Ese vector va a desplazarse y se va a tratar de insertar en mi quinta cítrica, y esto es lo que le llamamos la infección primaria. La infección primaria, desde el punto de vista epidemiológico, es muy problemática, porque es algo que viene desde afuera, me trae la bacteria a mi finca. Entonces, el supuesto que estamos acá trabajando es hacer esta barrera donde estas diaforinas potencialmente infectadas, parte se quedarán en las plantas trampas, esa planta trampa o las mato con insecticida o le incorporo ese gen letal. Eventualmente después se podrían encontrar con las plantas que van a tener caulín, que van a hacer un efecto de repelencia, o eventualmente podría ser una planta transgénica que emita altas concentraciones de volátiles. Por último, para dar paso a otro punto que queremos abordar, también se está trabajando con genes antimicrobianos o anti-Liberibacter, que estos, en este caso, lo que se va a hacer es buscar insertar esos genes con características antimicrobianas en el genoma de la planta cítrica que uno quiere cultivar. Esto también, recuerden, va a ser proceso de regulaciones muy intensas, y la liberación de esos materiales tampoco va a ser ni gratuita, posiblemente, porque hay una inversión muy grande, ni para toda la citricultura. Bien, hasta acá hemos dado un pantallazo sobre algunas de las modernas estrategias que se están evaluando para poner en campo. Pero también es importante ver algunas cosas que hemos aprendido de la experiencia de nuestros vecinos continentales. No me refiero solamente a Brasil, estamos hablando de Brasil, México y Estados Unidos, entre otros. ¿Qué es lo que hemos aprendido? En el margen superior de la derecha hemos visto lo que es el efecto de borde. Eso es una imagen de una quinta cítrica donde todos esos huecos son plantas que han muerto. Y si ustedes ven ahí, básicamente, en el sector próximo a las borduras, es donde tenemos la mayor cantidad de muertos, de plantas muertas. Y eso tiene una explicación que es un poco lo que está abajo. ¿Qué es lo que está abajo? Los colegas de Brasil han hecho un trabajo donde han ido midiendo desde el borde
hacia el interior de la quinta cítrica las capturas de diaforina. Y ellos han visto que el 82% de la población de diaforina está en los primeros 100 metros contados desde el borde hacia el interior. Bien, eso sería una de las ideas que está justificando por qué las plantas estas se mueren. El otro punto importante también para mencionar, que hemos aprendido, es a través de un censo citrícola de incidencia que hace Fundecitrus con cierta periodicidad. Y acá vemos que la intensidad, o la incidencia, mejor dicho, de la enfermedad, en fincas de menos de 10.000 hectáreas llega al 36%, mientras que en fincas de más de 500.000 plantas llega al 2,37%. Es decir, que el tamaño de la propiedad o de la quinta cítrica va a incidir de manera marcada en la incidencia. ¿Y esto por qué? Por el cuadro superior de la izquierda. El borde, en un ejemplo teórico, obviamente una finca de 500 metros por 500 metros, que serían 25 hectáreas, el borde, ese de los 100 metros, representa el 64% de la superficie. Mientras que si tuviéramos una finca de 3.000 metros por 3.000 metros, que da 9.000 hectáreas, la superficie de borde representa tan solo el 6,5%. Por eso es que las quintas pequeñas tienen mayor incidencia. Si esto lo llevamos a nuestra citricultura provincial, no hay muchas fincas de más de 900 hectáreas. Me viene a la cabeza una bien y no sé si hay dos más tal vez. Entonces esto nos va a dar lugar al concepto que queremos desarrollar y venimos impulsando desde el programa Citrus, que es el siguiente. Tenemos que empezar a pensar el diseño de plantación. No podemos modificar el tamaño de nuestras propiedades, pero tal vez tengamos que modificar el concepto de cómo nos relacionamos con el vecino, y eso es la parte que al comienzo del esquema decíamos las acciones externas. Acá mostramos una foto de una quinta cítrica, cómo ha modificado su diseño, donde ha hecho un borde de 100 metros, que difiere del diseño de plantación del interior de esa finca. ¿Y esto para qué se hace? Se hace básicamente porque yo lo que voy a hacer en este borde es una aplicación permanente o muy frecuente de insecticidas. Entonces tengo que facilitar que las máquinas pulverizadoras se desplacen para perder lo menos posible de tiempo operativo. O dicho de otra manera, optimizar los tiempos operativos de aplicación. Por supuesto, estos diseños no siempre se podrán hacer porque jugarán otras cuestiones de relieve, tamaño, etc. Pero planteado esto, quiero dar lugar a una propuesta que a nivel mundial se está realizando desde hace varios años y que aquí todavía, a pesar de que lo hemos charlado varias veces con distintos organismos y con el sector, no hemos avanzado en la medida que nos gustaría, y es el manejo regional. Definamos primeramente dos tipos de manejo. Nosotros en la citricultura actual tenemos este manejo de la izquierda, que es el control local. Cada una de estas figuras geométricas y colores puede ser un empresario, una empresa, una quinta, donde con muy buen criterio técnico es manejada, pero las decisiones de control son estrictamente dentro del marco de esa quinta. Esa situación, vamos a verla posteriormente, no ha sido favorable desde el punto de vista epidemiológico para el manejo ni de Diaphorina citri ni de la enfermedad. ¿Y qué vale es el concepto que queremos poner? El concepto de control regional, donde todas estas fincas individuales con productores múltiples se transforman en una sola gran área, donde el control regional lo vamos a definir como aquel control destinado a Diaphorina citri en forma coordinada, pero realizado en un periodo corto. ¿Y eso para qué es? Para evitar las reinfestaciones de nuestros vecinos. Es decir, si yo aplico la reinfestación de mi vecino dentro de una semana o viceversa. Entonces, un gran área
que se va a tratar en el menor tiempo posible, lapsos que pueden ser de 7 días, supónganse, eso. Ese criterio es utilizado, como les dije anteriormente, en distintas regiones citriculturas del mundo. Recibe distintos nombres, pero el principio es el mismo. En México le llaman los arcos, las áreas regionales de control del sílido. En Brasil le llaman las grandes áreas de manejo. En Estados Unidos, en este caso Florida, le llaman las chimas, ¿no? Que son las áreas de manejo sanitario citrícola. Es decir, no importa el nombre que reciban, la cuestión es el principio, coordinar el manejo de una gran área. Bien, ¿en qué se basa esto? Hay un trabajo que yo siempre recomiendo del colega Renato Basanesi, donde muestra la evolución epidemiológica en 4 situaciones de manejo, ¿no? Uno que sería nuestro famoso testigo, es decir, una quinta donde no se hace nada, no se hace ni control local ni regional. Prácticamente podemos decir que las 2/3 partes de la, 3/4 partes de la quinta están infectadas. Cuando hacemos el control local, que es lo que normalmente hacemos nosotros, prácticamente la mitad de nuestra quinta está infectada. Ahora, cuando jugamos en el control local y regional, eso lo podemos bajar a un 4.6 o un 6%, que son niveles de intensidad que son manejables y que van a permitir la sustentabilidad de nuestra empresa. Bien, para ir terminando, consideraciones finales. Como sector nos debemos preguntar si hoy la planificación del monte frutal va a seguir siendo como la hemos venido haciendo en los últimos 20 años, o vamos a empezar a incorporar algunas cuestiones de estas. La orientación, el marco de la densidad de plantación. La recomendación siempre por la pérdida de planta y todo eso es utilizar marcos de densidades mucho más elevadas o marcos de plantación mucho más compactos. Por otro lado, buscar plantas más vigorosas que entren en producción más rápido. Debemos garantizar también un programa de riego y fertilización adecuado. Como lo ha señalado Luqui en su primera exposición, debemos tener una estrategia de acción de monitoreo y control de Diaphorina citri. Debemos implementar también monitoreos y erradicación de plantas enfermas. Y eso además acompañarlo de otro manejo cultural del monte cítrico. Como desafío desde el programa Citrus, nosotros para el próximo semestre estamos nuevamente convocando a los distintos actores de la producción para avanzar en definir las potenciales áreas de manejo para la provincia de Tucumán. Desde el programa se están poniendo todos los recursos de las secciones de zoología, fruticultura, fitopatología, sensores remotos y economía y otras para poder avanzar en el diseño de este manejo regional, porque para nosotros sigue siendo estratégico mantener la condición fitosanitaria de zona 1, es decir, sin presencia de la enfermedad ni del vector. Y si el vector aparece, ejecutar con la rapidez necesaria el plan de contingencia con el fin de lograr controlar y erradicar ese foco de diaforina o eventualmente de la enfermedad. Bien, de nuestra parte, muchas gracias a ustedes por su presencia. Este es el equipo de colaboradores de zoología y otros colegas. Gracias y quedamos a su disposición. Recuerden que pueden hacer sus consultas al 381 65 67 035 o 381 51 84 15 5. Muchas gracias.